José Luis Pardo, muchísimas gracias por venir. Aquí en Nada Sabe, otro programa más. Contamos hoy probablemente con uno de los últimos grandes de la filosofía española. Iba a decir titán, pero sé que me dirá usted que no, así que no uso el término. Titán es mucho. Bueno, por lo escrito, bien llena una balda de una biblioteca, su obra. Muchas gracias por venir. No, gracias a vosotros y encantado de pasar este rato aquí. Premio Nacional de Ensayo por la regla del juego, autor de Esto no es música, Estudios del malestar, Premio Anagrama de Ensayo, Estética de lo peor, La intimidad y varios ensayos más. ¿Ha pagado cara la libertad de pensamiento? Supongo que he pagado el precio que se paga por la libertad de pensamiento, pero lo he pagado con gusto, en el sentido de que yo creo que si me he dedicado a la filosofía es por el cariño que yo le tengo a la libertad de pensamiento desde muy jovencito, ¿no? Yo fui un niño muy casero porque vivía en un barrio complicado, la calle era un sitio un poquito peligroso y pasaba mucho tiempo en casa y enseguida empecé a escribir en cuanto pude. Para mí la escritura era justamente ese refugio de libertad, aunque siempre he escrito, no como se dice para mí, no, yo siempre escribía pensando en que alguien me podía leer o a mí me gustaría que me leyera, ¿no? Y encontrar un poco el amigo imaginario ese con el que yo jugaba, aunque no lo llamase así, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, claro, siempre cuando estás en contextos en donde hay una presión, digamos, para que haya una opinión dominante y que no haya demasiado disenso, pues sí tienes tus problemas. Pero bueno, yo creo que en las cosas que a mí me han importado, que es por ejemplo lo de escribir y poder publicar, etcétera, pues no he tenido grandes dificultades. He publicado siempre, digamos, de manera libre, no me ha patrocinado ninguna universidad, ninguna institución, y he encontrado editoriales que estuvieran dispuestas a escribir, a publicar, por ejemplo, mis libros, que yo tengo plena conciencia de que son un poco raros, ¿no? Pues en ese sentido no puedo quejarme, ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos, pues estamos viviendo, no solo en España, pero también en España, pues digamos unos tiempos un poco sombríos para la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, yo, como digo, he pagado gustoso el precio y creo que si nunca he tenido, digamos, militancia en ninguna, no solamente política, sino en ninguna otra instancia así que requiera mucha disciplina, es justamente por eso, ¿no? Y porque yo creo que en la filosofía la libertad de pensamiento es necesaria para todo, para hacer casi todo, y desde luego para la ciencia, etcétera. Pero es que para la filosofía es una condición indispensable, vamos, que sin eso no lo hay, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver digamos, el interés que yo tengo por la libertad de pensamiento con que me haya dedicado a la filosofía. Vayamos al origen. Usted en algún momento ha dicho que le interesaba el periodismo y que le habría gustado estudiar periodismo. ¿Por qué se decantó por la filosofía? Yo en realidad, digamos, tuve la idea de estudiar periodismo y estuve a punto de matricularme en la Facultad de Periodismo y en realidad no por nada, sino porque yo, como ya he dicho, escribía desde muy jovencito y bueno, pues parecía la manera de buscarse la vida escribiendo, parecía lo más natural. Pero bueno, por una serie de circunstancias fortuitas, como de las que está llena la vida, pues en un momento dado abandoné mis estudios, empecé a leer cosas que yo no sabía que eran de filosofía, pero que me interesaron mucho. Y cuando decidí, cuando me empecé con todo aquello que yo tenía en la cabeza, pues hice un libro que se llamaba Transversales, que fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo. Y cuando leí, yo creo que la única reseña que se publicó sobre ese libro en un periódico de Valencia,
pues claro, leyendo lo que decía el reseñista me di cuenta que aquello que a mí me interesaba tanto y que de lo que yo hablaba tanto se llamaba filosofía. Y entonces, siguiendo pues, el consejo de una persona que es de la que mejor me ha querido, creo, en la vida, pues me dijo, hombre, no seas tonto, no estudies periodismo, estudia filosofía, que ya escribirás en los periódicos. Y bueno, pues eso hice. Además, usted escribe en los periódicos, durante muchos años ha escrito artículos en El País y ahora lo podemos leer en The Objective. ¿Por qué ese cambio? Yo empecé a mandar artículos a los periódicos también muy pronto sin tener la menor idea de cómo se hacía un artículo y sobre todo de qué extensión tenía que tener, ¿no? Y bueno, empecé a colaborar en El País como reseñista y estuve haciéndolo durante 35 años. Pero bueno, llegaron estos tiempos, como digo, difíciles, donde la prensa, por una parte, está en una crisis, digamos, de la propia industria y del propio estructura, digamos, de la opinión pública, una crisis empresarial muy importante y por lo tanto se ha vuelto más vulnerable a los vaivenes políticos y a las influencias políticas y más dependiente, ¿no? Entonces, bueno, después de pasar en El País algunos años donde empezaba a tener dificultades para publicar y me retrasaban los artículos, en fin, pues unos meses, etcétera, sin demasiadas explicaciones, es verdad que justo en esa última temporada que yo estuve en El País, las cosas cambiaron o entraron personas nuevas en la sección de opinión y, bueno, yo entonces podía publicar sin problemas, pero bueno, cuando despidieron a Fernando Savater, pues a mí me pareció que no podía, o sea, lo primero que hice fue, como siempre hacemos los de mi gremio, pues voy a escribir un artículo sobre esto, porque no hay derecho, qué tal, no sé qué. Y luego pensé, bueno, ¿y este artículo dónde lo voy a publicar? Porque si lo mando al país es muy probable que no me lo publiquen y si me lo publican a lo mejor sirve de excusa para decir, bueno, aquí es que tenemos una libertad de opinión total, etcétera. Entonces lo que hice fue escribirle una carta a la directora, de la sección de cartas a la directora, explicando que llevaba 35 años escribiendo en El País, que estaba muy agradecido a los lectores y a la empresa porque me hubieran dejado colaborar, pero que llevaba más tiempo leyendo a Fernando Savater y que por lo tanto ya no podía seguir, ¿no? Y bueno, pues yo incluso pensaba dejarlo, ¿no? Dejar de escribir en la prensa, pero bueno, tanto en el diario El Mundo como en el Objective me acogieron con mucha hospitalidad y bueno, pues ahí estoy de momento. Sí, depende de cómo vaya la cosa, ¿no? Hegel, si no recuerdo mal, decía que el periodismo no es un trabajo de galeradas, sino de galeras. Casi que le puedo asegurar que es cierto, salvo para los grandes reporteros y para los articulistas. Es un trabajo muy desagradecido. Demos un paso atrás. Cuando usted empezó a estudiar filosofía, ¿cuáles fueron esos autores que le dieron un armazón teórico, que le sorprendieron por la finura de su pensamiento, que le formaron realmente? No he tenido, por desgracia, lo que se dice maestros en el sentido estricto de la palabra, ¿no? He tenido algo parecido, pero en realidad mis maestros han sido los libros. Entonces, yo durante ese periodo en el que había abandonado los estudios, pues como he dicho, empecé a leer casi por casualidad, ¿no? Como quería un poco desintoxicarme de la militancia política, más que militancia, simpatizancia, porque yo lo que más he llegado a ser es simpatizante de un grupo de extrema izquierda, porque para ser militante había que pagar una cuota que yo no podía pagar. Y para desintoxicarme de todo aquello, pues empecé a leer poesía, pero por ese camino pues llegué a Octavio Paz y por Octavio Paz llegué a un libro de Octavio Paz que se llama Claude Lévi-Strauss o El nuevo festín de Esopo y pues ahí empecé a leer autores franceses estructuralistas, etcétera, y mi gran descubrimiento desde luego fueron la figura de Michel Foucault, de Deleuze, de Guattari, de Lyotard, etcétera, a los que yo empecé a leer, digamos, con una cabeza muy poco amueblada para ello,
y por lo tanto, cuando ya empecé a estudiar filosofía, yo ya iba por ese camino, ¿no? Y en principio, pues, digamos, ese fue el camino que hice. Quiere decir que luego, al terminar la carrera, hice una tesis doctoral sobre Deleuze, etcétera, ¿no? Ese tipo de pensamiento le ha influido en uno de sus libros más importantes, que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo, La regla del juego. ¿Todo empieza y termina en el lenguaje? No, no creo. El lenguaje, primero, al decir el lenguaje, no sabemos muy bien a qué nos referimos. El lenguaje es muchas cosas. Quiero decir que si estamos hablando del lenguaje en el sentido en que hablan los lingüistas, pues claro, estamos hablando de una estructura, etcétera. Pero claro, si estamos hablando del habla, del discurso, ahí estamos hablando de un lenguaje que está imbricado en la práctica y que, por lo tanto, está, digamos, recorrido por todas sus venas por las propias cosas que pasan en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el lenguaje es mucho más que el lenguaje, no es simplemente una forma de representar el mundo, sino una manera de estar en el mundo. Ahora, aunque evidentemente el lenguaje es, digamos, un rasgo absolutamente significativo y absolutamente distintivo de la especie humana, pues también el lenguaje está cargado de afectividad, incluso de elementos no estrictamente racionales, etcétera, que no es, como digo, no es solo una representación del mundo, forma parte del mundo, ¿no? Esto me lleva a hacer una pregunta que no sé si se formula en los programas docentes de la carrera de filosofía, y es una pregunta sobre la que se han escrito varios libros, incluso con esa pregunta como título, pero a la que yo no he llegado todavía a ninguna conclusión, y es ¿qué es filosofía? Es una muy buena pregunta, sí. Mejor que cualquier respuesta que se pueda dar. Pero, en fin, digamos que por intentar ir a los orígenes y ver un poco de dónde viene la cosa, pues, claro, podríamos decir que en sus orígenes la filosofía es una manera de llamar a un tipo de conocimiento que se diferencia muy radicalmente de lo que solemos llamar cultura, ¿no? Es decir, que las culturas todas son una serie de representaciones muy sistemáticamente organizadas en su dimensión simbólica que sirven para poder estar en el mundo, para poder vivir, para poder vestirse, para poder formar parejas, para poder formar entramados sociales y sobre todo para defenderse de esa cosa despiadada y terrible que es la naturaleza, que implica la amargura, la muerte, el sufrimiento, etcétera, ¿no? Y por eso, pues yo creo que los mortales procuramos naturalizar la cultura como si fuera también parte de la naturaleza. Y claro, la filosofía en su momento históricamente representó una ruptura y una reclamación de otro tipo de saber que fuera un saber anclado en las cosas mismas de las que queremos saber, ¿no? Y no en nuestras necesidades subjetivas, ¿no? Un saber, por ejemplo, de la naturaleza, es decir, de la naturaleza no en el sentido de los ríos, los mares, los valles, ¿no? Porque se cuenta de todos los filósofos presocráticos que habrían escrito un tratado, según la tradición, titulado Perifisios sobre la naturaleza. Pero en realidad cuando Tito Lucrecio Caro, tradujo al latín ese título, pues no lo dudó, lo llamó De Rerum Natura. O sea, no sobre las cosas de la naturaleza, sino sobre la naturaleza de las cosas, porque ese es el descubrimiento griego central, ¿no? Que hay cosas, las que de verdad se merecen el nombre de cosas, que tienen una determinada naturaleza, que son como ellas son y no como nosotros quisiéramos que fuesen, que son, digamos, pues eso, muy desagradablemente indiferentes a nuestros propósitos y expectativas y perspectivas,
y que acerca de esas cosas es posible un saber que sea independiente de la cultura y que por lo tanto tenga una aspiración muchísimo más universal. Y para ese tipo de saber es preciso un tipo de personaje social, que es el que se terminará llamando el filósofo, que sea también independiente con respecto a las exigencias de su cultura, que pueda ver su cultura, digamos, no desde fuera absolutamente, pero sí como la vería un observador que no estuviese, digamos, rendido a ella, ¿no? Por eso siempre ha habido una tensión, en el caso de Sócrates es clarísimo, ¿no? Que se le condena justamente por su indocilidad con respecto a la cultura de su tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso explica bastante bien qué es el tipo del filósofo, pero claro, es verdad que en ese momento se llamaba filósofo a todo el que investigaba en asuntos que tenían que ver con la naturaleza o que tenían que ver con la conducta humana, con la moral, etc., ¿no? Y claro, pues con el tiempo, pues todos esos saberes se han ido convirtiendo en ciencias positivas, con su metodología, etc. La filosofía parecería que se ha quedado un poco descolgada, pero en realidad, si miramos, y de eso tratan creo muchos de mis libros, de hecho todos, en algún capítulo por lo menos, pues es muy importante, digamos, ver cómo Sócrates en los diálogos de Platón siempre pues parte raudo en busca de un saber que fuera un saber total, que permitiera ser sabios y al mismo tiempo felices y al mismo tiempo virtuosos, etc. Y claro, sin esa aspiración a un saber total, a un saber de todo lo humano, tanto de las cosas que tienen que ver con la libertad como las que tienen que ver con la naturaleza, pues seguramente sin esa aspiración no habría filosofía. Pero tampoco la habría, y eso es la parte que a mí me interesa, si no fuera porque no ahora que las ciencias avanzan, que es una barbaridad, como se dice, sino ya en tiempos de Platón y de Aristóteles, ellos llegaron a la conclusión de que la filosofía no podía nunca ser una ciencia como lo es la física, como lo es la matemática, porque se ocupa no tanto de qué es verdad y qué es falso, sino de las condiciones de posibilidad de que algo pueda llamarse verdadero, falso, bello, feo, justo, injusto, etc. Y claro, ese es un saber menor, diferente de las ciencias, por eso yo creo que la filosofía no debe acomplejarse queriendo ser una ciencia, ¿no? Que es una forma de hacer el ridículo enorme para los filósofos, ¿no? Sino comprender, digamos, que está situada en ese lugar, que es un lugar un poco intermedio entre la academia y el mundo, y que siempre se tendrá la sensación de que la filosofía es demasiado académica para el mundo y demasiado mundana para la academia, ¿no? Porque la filosofía ha muerto muchas veces en la historia por ser, digamos, por convertirse en una escolástica académica completamente fosilizada, pero también ha muerto muchas veces por ir tan pegada al mundo que se ha dejado, digamos, comer su propio terreno, ¿no? ¿Por qué la ha denominado menor? ¿Qué es lo que tiene de menor con respecto a las ciencias u otras áreas del saber? Hombre, menor en el sentido de que quien se dedica a la física o a la matemática o a la biología, etcétera, pues tiene, digamos, la posibilidad de entrar en eso que Kant llamaba la isla de la verdad, que no es que sea un territorio donde todo es verdadero, sino es un territorio donde se puede distinguir entre proposiciones verdaderas y proposiciones falsas. Y eso, pues, digamos, es evidente, es un territorio relativamente pequeño, relativamente discreto, pero claro, es un territorio epistemológicamente importantísimo, decisivo para el conocimiento del mundo. Isaiah Berlin me explicó una vez, porque él había sido siempre, en sus primeros tiempos, un discípulo de Wittgenstein, y después se había dedicado a la historia más bien. Entonces se preguntaron, bueno, ¿y por qué usted dejó la filosofía y se dedicó a la historia? Y decía, bueno, pues porque quería dedicarme a algo en lo cual al final supiera algo más de lo que sabía al principio, ¿no? Entonces esa es la ventaja que tienen las ciencias, ¿no? Ahora,
digamos, la filosofía no tiene, digamos, la posibilidad, no tiene un objeto, ¿no?, de conocimiento como si lo tienen las ciencias, la física, la matemática. La filosofía aspira a ser conocimiento de todas las cosas, pero como justamente no hay conocimiento de todas las cosas, eso es, no hay una ciencia, no puede haber una ciencia de las ciencias. Eso es el descubrimiento temprano de Platón y de Aristóteles. Y precisamente por eso la filosofía es menor, en el sentido que es algo menor que la ciencia, en cierto sentido, aunque en otro sentido pueda considerarse incluso anterior a la ciencia, en la medida en que antes de que una proposición sea verdadera o falsa, pues tiene que reunir las condiciones para poder ser llamada verdadera o falsa. Digamos que pues, se podría decir así de una manera resumida, diciendo que al filósofo no le interesa tanto determinar lo que es verdad o lo que es falso, sino determinar lo que es verosímil y lo que es inverosímil. Porque las cosas inverosímiles, las proposiciones inverosímiles, las ideas inverosímiles, no se pueden curar, no se cura uno de eso con la ciencia, ¿no? Es decir, porque a una idea inverosímil no se le puede oponer la verdad, ¿no? Dice, bueno, no, es que yo de eso sé la verdad y no es como tú dices. No, no, las cosas que son las proposiciones o las ideas que son inverosímiles son las que no pueden ser nunca ni verdaderas ni falsas. Y eso es lo que distingue muy bien la filosofía. Por eso el filósofo discute desde la antigüedad, sobre todo con los sofistas, que son los que quieren presentar como verdadero lo inverosímil. Y lo hacen no diciendo, yo es que sé más que tú de esto, de medicina, de física. No sé más que tú de esto, de tal objeto, porque no tengo ningún objeto de saber, pero sí sé que hay cosas que no pueden ser nunca ni verdaderas ni falsas, que están más allá de las posibilidades de conocimiento. Antes ha mencionado una cosa sobre aquellos filósofos que desean plantear un sistema que se fosiliza, y recientemente tanto en España como, bueno, pienso incluso en Santo Tomás de Aquino, hay filósofos que desean todo el saber del mundo, encorsetarlo y ponerle límites. ¿Qué le parece, más o menos lo ha dejado claro, pero qué le parece ese tipo de intento por cartografiar toda la realidad y ponerle nombre y concepto a cada esquina? Como ya he dicho, me parece que eso es la raíz de donde viene la filosofía. O sea, es decir, la aspiración es a donde va Sócrates siempre en cada diálogo de Platón, en busca del oro puro, ¿no? Pero, ¿cómo terminan los diálogos de Platón? Siempre aporéticamente. Si Sócrates jamás llega a descubrir, digamos, esa ciencia de las ciencias, ese saber que lo resumiría todo, que nos daría la felicidad y la virtud en un mismo paquete, sino que fracasa. Y fracasa a veces, digamos, porque esos interlocutores ni siquiera le aguantan y se van de su compañía porque no tienen tiempo, porque tienen cosas mejores que hacer o porque se aburren de escucharles. Eso es una cosa que le pasa bastante al filósofo. Y en ese sentido, digamos, eso que aparentemente puede parecer un fracaso, pero claro, digamos, Platón hace fracasar a Sócrates para que los lectores de los diálogos veamos que en ese fracaso hay un éxito. Es decir, el éxito de que hay ciertas cosas que, aunque no sean un objeto como el objeto de la física, como objeto de la matemática o de la biología, sin embargo, nos interesa a los mortales incluso más que todo eso otro. También el arte y la estética atraviesan sus intereses y su propia obra. Otra pregunta con mucha amiga es: ¿qué es el arte? En el caso del arte es todavía peor, yo creo, de contestar que en el caso de la filosofía, porque, digamos, la palabra que nosotros utilizamos, arte, es una palabra que en griego tendríamos que decir tecne, incluso aunque lo dijéramos en latín, ars, seguiría significando no solamente lo que nosotros llamamos ahora bellas artes, sino también técnica, a lo mejor podríamos decir artesanía, ¿no? Algo así. Por lo tanto, pues las artes incluían tanto la poesía o la pintura como las artes de pesca o la carpintería, ¿no? Entonces, en ese sentido,
siempre ha habido un poco esa, durante no solamente la antigüedad, sino también la Edad Media, esa sensación de que las artes eran un territorio servil, ¿no? Digamos, había otros saberes superiores, pero que el artista no tenía, es decir, era alguien que se dedicaba, digamos, a plasmar unos modelos que ya estaban predeterminados y que simplemente pues, tenía que mostrar habilidad como el artesano para poder reproducir esos modelos, y su calidad como artista se iba a medir por ese camino. Claro, a lo mejor es porque nosotros estamos contaminados por lo que pasó después, a partir del Renacimiento, pero el caso es que cuando miramos incluso hacia atrás nos damos cuenta de que, por lo menos algunos arquitectos o escultores griegos no eran solamente artesanos. No se puede decir que Fidias fuera simplemente un artesano por su propia categoría social, ¿no? Pero bueno, es verdad que incluso Velázquez, por ejemplo, se ofendía todavía cuando le llamaban pintor. Decía, es usted un gran pintor, ¿no? A alguno de sus retratados. Y decía, yo pintor, yo soy un pintor, yo soy un caballero al servicio de mi rey, que si mi rey me manda que pinte, pues pinto. ¿Por qué? Porque no, digamos, esas profesiones no tenían nobleza, ¿no? Y empezaron a tener nobleza pues, cuando a partir del Renacimiento el artista empieza justamente a reclamar su libertad de expresión, cosa que, digamos, naturalmente se va a eclosionar con la Ilustración, porque ese es el momento en el cual el artista acaba o reniega de eso que ha sido siempre el problema de su relativa esclavitud, ¿no? Que es el encargo, ¿no? El estar sometido a que haya un comitente que le encargue una obra, un comitente que será siempre la autoridad religiosa o la autoridad política o un noble que se lo encarga, y por lo tanto si le hace un retrato pues le tendrá que quitar la verruga o la barriga, que es un poco molesta, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a partir de finales del 18 y sobre todo en el 19, pues es ahí donde surge la idea de arte, de la que nosotros todavía vivimos, de arte, digamos, con A mayúscula, ¿no? Que es, digamos, para mí la culminación de la libertad de expresión, ¿no? Pero que va unido al resto de las libertades civiles, y que es, digamos, la reclamación por parte del artista de una jurisdicción propia para su obra, y que por lo tanto no tenga que someterse a la evaluación desde un punto de vista político, moral, económico, religioso, etcétera, sino que tenga su propia, digamos, que los pares, ¿no?, puedan evaluarla. Y claro, para eso tiene que existir esa cosa que tiene tan mala prensa, que es el mercado del arte, entre otras cosas, porque si no, uno no solo puede no depender de sus comitentes y de esos encargos, cuando hay un mercado libre en el que uno expone sus obras y el que quiere las compra y el que no, no. Es verdad que, claro, tantos artistas de los que forjaron, digamos, este modelo de autonomía se murieron de hambre o por lo menos no vendieron un pliego, ¿no? Como Baudelaire, Flaubert, etcétera, ¿no? Pero ese es, digamos, esa jurisdicción de la autonomía del arte es lo que realmente le da al arte, digamos, la categoría que tiene en este momento. Aunque también es verdad que como son malos tiempos para la libertad de expresión, pues también son malos tiempos para la autonomía del arte, que se considera como una posición muy reaccionaria, muy tradicional, muy no sé qué, cuando es todo lo contrario. La tradición ha sido siempre que el arte estuviera al servicio de la política, de la religión, de la moral, de los nobles, etc., ¿no? Esa ha sido la tradición, eso ha sido lo que ha pasado en el 95% de la historia. Y lo raro es esta pequeña isla de libertad de la que han disfrutado los artistas desde finales del 18 hasta ahora, ¿no? Usted lleva toda una vida dedicada a la enseñanza, también pasó por institutos, si no me equivoco. Sí, estuve casi 20 años en instituto. Y más tarde en la universidad, y actualmente es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cuál es el papel que ve en la actualidad y en los años venideros a los estudios de humanidades, la filosofía, la literatura, la historia? Digamos que hay o sea, por una parte hay una consideración, no sé cómo decir, de tipo histórico-cultural,
que evidentemente hay que hacer, es decir, los estudios superiores, bueno, y también, digamos, el bachillerato primero y después los estudios universitarios, nacieron en un momento en el cual, digamos, las clases que accedían a la educación superior era un acceso muy restringido, y naturalmente eran las élites, ¿no? Entonces, en ese sentido, las humanidades siempre se consideraron como un medio muy importante de conocimiento de los hombres y de los hombres en sociedad, ¿no? Y por lo tanto como algo que era indispensable para todos aquellos que se iban a dedicar a dirigir a los hombres, ya fueran empresarios, ya tuvieran cargos públicos, políticos, gobernantes, etc. Hay que recordar que, por ejemplo, Montaigne, que prácticamente heredó de su padre el cargo de alcalde de Burdeos y que estuvo un montón de años en las magistraturas, pues claro, tenía una enorme biblioteca de autores clásicos, que es un señor que aprendió latín antes que francés, pues, aprendió latín como lengua materna, y que siempre recurrió, digamos, a los autores clásicos para justamente eso, para el conocimiento de las pasiones humanas y de cómo gobernar las pasiones humanas, etc. Todavía John Stuart Mill, que casi es un tipo diseñado por su padre para en fin, llevar a divulgar y promover la filosofía, decir, liberal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues estuvo, no sé, yo creo que fueron 17 años al frente de la Compañía Británica de las Indias, ¿no? Aunque es verdad que igual pues había aprendido griego, su padre lo levantaba a las 5 de la mañana para que se aprendiera las declinaciones y luego a las 6 tenía que dar cuenta de su aprendizaje, ¿no? Y era un hombre de una cultura extensísima. Es decir, que había un momento en que las humanidades eran un elemento de formación de las élites que era absolutamente indispensable, y por eso a nadie se le ocurrió poner en cuestión que hubiera que estudiar a Tácito, o que hubiera que leer a Cicerón o a quien fuera, o a Platón. Pero bueno, es verdad que eso en el siglo XX cambió radicalmente. Primero porque aparecieron nuevas tecnologías, segundo porque las universidades se abrieron a las clases trabajadoras, la inmensa mayoría de ellas, afortunadamente, porque si no algunos no habríamos entrado nunca. Y claro, entonces, digamos, la propia dinámica del estudio de las humanidades en una universidad que tiene que dar salida, digamos, la salida laboral a un montón de personas que antes no aspiraban a tener esa salida, pues claro, crea un problema social, digamos, un problema de desempleo, un problema de subempleo, un problema de ese tipo que es indiscutible. Pero por otra parte, digamos, ese es un problema y habría que tratarlo por su parte. Pero por otra parte, las humanidades, la filosofía, en fin, los estudios literarios, etcétera, pues siguen siendo lo que siempre han sido, un medio de conocimiento del mundo, no exactamente como la sociología, como las ciencias sociales en general, pero a veces incluso más penetrante, ¿no? Y más útil para la propia formación personal y social, ¿no? Entonces, yo creo que quienes tendrían que explicar sus razones serían los que siempre están queriendo quitar las humanidades. Quiere decir, las humanidades han estado con nosotros desde hace muchos siglos y si miramos un poco más generosamente diríamos desde siempre. Entonces, si alguien quiere quitarlas, tendrá que explicarnos por qué, no sé, y a qué viene eso. Porque dice, no, es que no me gusta mucho esa explicación que se suele dar de que es que vivimos en un mundo en el que todo tiene que rentabilizarse y todo tiene que... bueno, o sea, la dimensión utilitaria es una dimensión muy importante, evidentemente, y es decir, de que haya puentes, caminos, canales y puertos es una cosa decisiva para nosotros.
Y entonces, ¿qué pasa? Que los sonetos de Góngora o la estructura literaria de la Odisea no es igual de importante. Pues no veo por qué. Si nuestra vida se agotase en la utilidad y en la rentabilidad, pues claro, lo demás lo abandonaríamos. Pero no lo abandonamos, ¿por qué? Porque uno, en fin, trabaja mucho, pero trabaja, por desgracia, porque hay que trabajar para vivir, pero trabaja con el fin de poder dedicar el domingo a otra cosa. Entonces, claro, las humanidades son el domingo del conocimiento, ¿no? ¿Pero qué futuro le augura usted a las facultades de Filosofía y Letras, de Humanidades? Yo creo que el futuro, desde luego, de los estudios superiores en general depende de la política. Entonces, ahí entramos ya en otro terreno de la política universitaria, de la política educativa, etcétera. Entonces, ahí entramos otra vez en el terreno del que veníamos, que es un poco el terreno del malestar, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué Y ha ahora pasado? entraremos en él. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que efectivamente a las universidades les ha pasado como ha pasado a todos los demás elementos de la sociedad civil, ¿no? Y es que se han contaminado de la división política, ¿no? Entonces, claro, eso ha encanallado a las universidades, pero como ha encanallado los tribunales de justicia, como ha encanallado la prensa, como ha encanallado, etcétera, todo lo demás, ¿no? Entonces, ahora la situación, digamos, de las humanidades, en muchas ocasiones, les pasa como a los artistas que dependían del encargo del comitente, que ahora, digamos, se quiere hacer filología, pero siempre que esté al servicio de cierta causa política o siempre que se esté al servicio de no sé quién. Claro, los físicos lo tienen más fácil, digamos, porque claro, para hacer un puente o un camino, un canal o un puerto, pues evidentemente sí, se obedece a una necesidad social, pero para que el puente esté bien hecho y no se caiga a la primera lluvia, pues hay que hacerlo bien y eso no depende de la voluntad de los políticos, depende de que uno haya estudiado bien las propiedades de los materiales y sea un buen ingeniero. Lo mismo diría de quien estudia los sonetos de Góngora o la obra del Cervantes, ¿no? O filología inglesa. Pero, digamos, digamos estos campos, digamos, tienen siempre un poco esa mala conciencia de que no son útiles, de que, etcétera, y entonces ahora han descubierto que podrían ser útiles proporcionando, digamos, poniéndose al servicio de la política, lo cual pues no digo que me parezca bien ni mal, digo que ha llevado a encanallar también ese terreno de los estudios y hacer que la discusión política más, digamos, básica, pues envenene las propias universidades, como estamos viendo y como también quiere decir en España. Bueno, he publicado una cosa hace unos días sobre eso, ¿no? Pero quiero decir, en España no había habido nunca ningún reglamento de disciplina universitaria desde uno que publicó Franco en el año 54, que quedó básicamente derogado por la Constitución, pero bueno, a nadie se le había ocurrido publicar ningún reglamento nuevo ni nada de eso, hasta que en el año 2022 apareció una ley de convivencia universitaria. ¿Y por qué aparece una ley de convivencia universitaria? ¿Qué estaba pasando con la convivencia universitaria? Pues caramba, que en ese mismo año la Universidad de Stanford publicó un manifiesto firmado por más de 1000 profesores americanos diciendo que había que restaurar la libertad académica que estaba en peligro. Y ese mismo año, más de 1000 profesores españoles de universidad firmamos una carta que enviamos a las Cortes para que no se utilizasen los claustros universitarios para discutir problemas políticos y no se obligase a la universidad a tomar una posición política, porque eso conduce, digamos, a la universidad, que debería ser el templo de la libertad de pensamiento, a censurar unas opiniones, las que no sean las que adopta el propio claustro, y por lo tanto a marginar a una serie de profesores, ¿no? Vayamos a su obra. Tenemos aquí 2 de sus libros y uno de ellos es Estudios del malestar, que le valió el premio Anagrama de Ensayo. Aunque en Esto no es música ya hay temas que anteceden a esta obra, me gustaría saber de dónde surge
este libro? Bueno, pues el libro surge como está, surge por donde empieza, ¿no? Que es por en plena crisis económica, la crisis de la deuda del año 2008, pues yo creo que debía ser en 2010 o algo así, pues un filósofo francés vino a dar una conferencia al Paraninfo de Filosofía y de pronto hubo un lleno, pero inexplicable, o sea, un lleno que la gente no cabía, vinieron gente de otras facultades, etcétera, a escucharle, y solo era porque iba a decir la palabra comunismo unas cuantas veces, ¿no? Entonces yo dije, bueno, en el año 2010 que venga todo el mundo a la Facultad de Filosofía a escucharle decir comunismo a un filósofo francés. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Es decir, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y así fue como se me ocurrió, digamos, empezar a enhebrar, digamos, una serie de asuntos que tienen que ver primero con la hegemonía intelectual que ha tenido el marxismo en las universidades, como digo, no solo españolas, pero también las españolas durante mucho tiempo, con las nuevas formas, digamos, de filosofía revolucionaria que se han engendrado a partir de mayo del 68 y, en definitiva, con la desembocadura de todo eso que ha sido este fenómeno que ahora llamamos populismo, que yo comprendo que es una expresión, es una palabra muy genérica y muy vacía, etcétera, pero que bueno, yo me atrevo a utilizarla simplemente porque algunos se declaran, digamos, orgullosamente populistas. Entonces, bueno, eso me da un poco... y es un intento de pensar eso, desde luego, desde la filosofía, ¿no? A mí me gustó mucho ese arranque precisamente porque narra cómo surge esa conferencia y un fenómeno que, si bien, sobre todo una vez que uno lo lee a usted, resulta evidente, que es el vaciar de significado las palabras, entre ellas el comunismo. Pero quiero saber qué es el malestar, y tengo aquí señalada una página, aproximadamente la mitad, y usted escribe: el estado del malestar consiste más bien en la inseguridad acerca de si estamos en estado de guerra o en estado de paz, y por consiguiente en la imposibilidad de instaurar un estado jurídico de paz. Claro, en realidad yo, utilizar la palabra malestar, como ya hice en Esto no es música, en principio, digamos, la voluntad de hacerlo así es justamente para oponerlo al bienestar, en el sentido en que se habla del estado del bienestar, ¿no? Siempre que se habla del estado del bienestar, por lo menos en los últimos tiempos, seguramente porque ha habido mucho bienestar, pues pensamos en el estado del bienestar, y casi lo primero que se le viene a la cabeza es un adolescente con cierta tendencia a la obesidad, tirado en el sillón, mirando el móvil y comiendo patatas fritas o algo así, ¿no? Y yo no digo que el bienestar material no sea una cosa importante, vaya si lo es, ¿no? Quiere decir, y es precondición para cualesquiera otros bienestares, ¿no? Pero claro, el corazón de eso que se llamó estado del bienestar, del proyecto político que nace en la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, no concierne solamente al bienestar material, porque la promesa de bienestar material también estaba en la Unión Soviética y en los sistemas totalitarios fascistas, ¿no? Es decir, dar de comer al pueblo, eso ha estado siempre. Pero la cuestión importante era el bienestar jurídico, es decir, garantizar derechos, los derechos hasta donde se pudieran garantizar, para toda la ciudadanía, ¿no? Incluyendo, por lo tanto, en esos derechos a muchos colectivos que antes estaban excluidos de ellos, ¿no? Y eso fue el éxito, ese ha sido el éxito del estado de bienestar mientras ha tenido éxito, ¿no? Entonces, ha habido un momento en el cual, digamos, esa estructura del bienestar
ha empezado a suscitar desconfianza. Primero, desde el punto de vista, digamos, contable, oiga, porque el estado de bienestar es muy caro, a ver qué va a ser esto, aquí viene mucha gente, en fin, vienen inmigrantes, etcétera, no podemos abarcarlo todo, bueno, esto, a ver qué va a ser esto, ¿no? Entonces, es un poco ese momento, como yo creo que conté alguna vez, ¿no?, que Richard Sennett describía como ese momento en el que hasta ahora habíamos pagado la cena a escote, ¿no? Pero hay un momento en que vamos a ver, aquí qué ha comido cada uno y cada uno pague lo suyo. Y entonces, claro, siempre hay uno que no tiene para pagar y que dice, este era el gorrón, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ahí empieza el malestar, pero eso es un malestar que no es, porque dicho así, podría parecer que es una cosa exclusiva, digamos, de un proyecto político de la derecha ultraliberal, etcétera, pero es un malestar con el propio estado del bienestar, es un malestar con el Estado de Derecho, un malestar con la democracia liberal que introduce, por eso no sabemos muy bien si estamos en estado de guerra o en estado de paz, introduce una desconfianza hacia las instituciones que tienen que resolver los conflictos. Es decir, claro, cuando hay diversidad de opiniones y cuando hay libertad de opinión, pues más tarde o más temprano alguien opinará lo contrario que nosotros y entonces pues, eso nos parecerá fatal. Pero mientras las instituciones que resuelven esos conflictos son instituciones que todos consideramos respetables y cuyo veredicto, por lo tanto, aceptamos como legítimo, pues bueno, por lo menos los conflictos se pueden, no digo resolver, pero sí por lo menos encauzar sin que descarrile, digamos, el tren social, ¿no? Pero en el momento en el que se duda de la legitimidad de las instituciones, en el momento en que se duda de la propia legitimidad del derecho, porque está al servicio de ciertas clases, etcétera, lo que sea, entonces es cuando comienza un tipo de malestar que, si digo, no sabemos si viene, porque claro, estamos en estado de guerra, afortunadamente no como en Israel o en Irán o en Ucrania, pero estamos en estado de guerra cultural. Y con las guerras culturales, pues hombre, estas guerras no son como las guerras de verdad, no dejan un montón de cadáveres destripados en el campo de batalla. Bueno, pero pueden dejar muchas instituciones completamente vacías de contenido y pueden también arruinarle la vida personal y profesional a muchísimas personas, ¿no? Esas guerras culturales, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo primero que se limita en el estado de guerra? La libertad de expresión. Eso es lo primero. ¿Usted cree que el estado del bienestar ha fracasado? Yo creo que el Estado, como dice nuestra Constitución, Estado social de derecho, ¿no?, que sería la manera más, Estado social y democrático de derecho, no es, digamos, no hay ninguna alternativa política a eso. No la hay. Los ensayos que se han hecho son suficientes para que nos demos cuenta de cómo han terminado, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no diría que ha fracasado, diría que pueden haber fracasado los dirigentes políticos que han llevado a cabo ciertos proyectos, etcétera, pero no creo que haya ninguna alternativa a eso. Lo que sucede es que ¿cómo decirlo?, las propias instituciones que se pensaron, el problema quizá se podría plantear de otra manera. Es decir, en el proyecto de una democracia social de derecho hay, aparte de los elementos jurídicos, hay, digamos, la paz social y la convivencia social se sostiene sobre eso que se ha llamado siempre políticas de igualdad y políticas de libertad, políticas que aumentan la igualdad, políticas que aumentan la libertad, que son coyunturales, es decir,
hay veces que hay que hacer más incidencia o con más intensidad, etcétera, y otras, porque la situación social es mejor o económica, pues menos. Pero esas políticas siempre son necesarias. ¿Por qué? Porque donde hay juego libre, pues evidentemente hay unos que ganan y otros que pierden, y unos que ganan más y otros que ganan menos. Y por lo tanto, en el momento en el que eso pueda poner en peligro los derechos civiles de una cierta parte de la población, pues se necesitan políticas de igualdad que contrapesen, digamos, esa situación. Igual que, digamos, el exceso de igualdad, por decirlo así, puede también poner en peligro la libertad, pues se necesitan políticas de libertad que liberen, digamos, que permitan a ciertos colectivos que pueden sentirse coaccionados moverse más libremente, ¿no? Pero el problema de esas políticas de igualdad y de libertad es que son muy caras, o sea, requieren inversiones presupuestarias de una categoría gigantesca. O sea, uno no puede decir voy a resolver, digamos, los problemas de los barrios marginales que rodean las grandes ciudades industriales o postindustriales. Bueno, pero es que para eso hay que montar un dispositivo pues, de una enorme, que exige una enorme inversión pública y la colaboración de muchísimos profesionales de muchísimas categorías, abogados, personal sanitario, profesionales, etc., ¿no? Entonces, en un momento de crisis económica, eso ha resultado difícil de llevar a cabo y por lo tanto se ha resentido también la convivencia social. Y han aparecido otro tipo de políticas, que son las políticas de identidad, que son mucho más baratas, claro. Es decir, porque no consisten en extender derechos, sino sencillamente en conceder, digamos, algunos privilegios más bien en el terreno simbólico que en ningún otro. Y de esa manera parecer que se promueve un tipo de igualdad social que ya no es igualdad jurídica, dice la igualdad real, pero no sabemos muy bien qué significa eso de igualdad real, ¿no? ¿Qué significa? Que todo el mundo gane lo mismo, haga lo que haga, en fin, es difícil de pensar. Y entonces, digamos, esas políticas a corto plazo son mucho más baratas, pero a largo plazo salen carísimas, porque claro, cuando uno divide la sociedad en identidades que, como habría dicho el bueno de Hobbes, pues naturalmente tienen intereses contrapuestos, divergentes y en muchos casos enfrentados. Intenta construir una mayoría social a base de sumar minorías, pues como todos sabemos de Aristóteles que el todo no es igual a la suma de las partes, pues eso, digamos, conduce a una situación endiablada, que es la situación en la cual la expectativa es no ya ingresar en el espacio del derecho por lo que uno tiene en común con todos los demás, sino la pretensión de ingresar en el espacio del derecho por lo que a uno le diferencia de los demás. Eso es radicalmente imposible, pero el que no se pueda conseguir como meta, como utopía, no quiere decir que no pueda averiar mucho el sistema, el Estado social y democrático de derecho. Claro. La definición que he leído antes sobre el estado del malestar me parece muy inteligente y además en el libro usted cuenta que en los años 70 se presentó una pareja de la policía en la casa de sus padres y pasó 72 horas en ¿cómo se llama? El Consejo de Seguridad de la Puerta del Sol. La Dirección General de Seguridad. La Dirección General de Seguridad, exacto, que en la Puerta del Sol. Si no me equivoco, era ministro de la Gobernación, que se llamaba, uno al que apelaban el carnicerito de Málaga. Vaya. Un paisano del que no me gustaría, yo soy de Málaga, que no me gustaría conocer. Carlos Arias Navarro, si no. Usted cuenta este suceso y antes ha dicho que fue simpatizante de la extrema izquierda. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado su pensamiento hasta defender la postura que usted está defendiendo ahora mismo, de esa libertad, digamos, esa defensa del consenso, ¿no? De reconocer al adversario, reconocer al adversario como tal, no como enemigo, no como una pieza a batir y para lo coloquial de quítate tú para ponerme yo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues yo me gustaría pensar que he madurado, que me he hecho mayor de edad, en el buen sentido de la palabra. Ahora ya me he hecho viejo, que es peor.
pero bueno. Entonces, creo desde luego, ha habido también una evolución de mis lecturas. También es verdad que ha habido una evolución de la situación política. Quiero decir que en los años 70 todavía, aunque ahora parezca una cosa increíble, pero digamos, claro, después, una vez, digamos, que ha existido históricamente ese fenómeno que conocemos como la transición, pues todo el mundo comprende ahora que sí, que era verosímil pensar que España pudiera pasar de ser una dictadura a ser una democracia, pero en aquellos momentos no estaba nada claro, pero en absoluto. Y yo diría que había una sensación, a lo mejor es porque es el ambiente donde yo me movía, de que era mucho más fácil pasar de la dictadura de Franco a la dictadura del proletariado. Eso era, se veía como con más expectativas, ¿no? Que ser una democracia. Eso parecía, digo, que parecía imposible sin que hubiera algo así como un levantamiento armado o otra guerra civil, o en fin, algo de ese tipo, ¿no? Entonces, la propia evolución de la situación histórica, pues yo creo que nos ha ayudado, no a mí, sino creo que a toda mi generación, en fin, a ver las cosas de otra manera en el ámbito político y a ver realmente aquellas escaramuzas revolucionarias como una forma de adolescencia, bueno, pues un poco politizada, pero yo creo pasajera. ¿Usted echa de menos cuando perseguí la utopía? No, 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 en absoluto. No, 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 no echo de menos, no. Porque la utopía es una forma de negación de la historia, ¿no? Y yo quiero decir, no quisiera poner nada, digamos, ninguna otra instancia por encima de la historia que pudiera legitimar, digamos, hacer una faena a alguien. No, no. No lo he hecho de menos en absoluto. Considero que es en fin, una evolución muy pertinente. Usted en el libro, ahora que menciona la historia, hace un análisis, en mi opinión, muy certero, muy agudo, sobre lo que implican Carl Schmitt y su pensamiento del amigo-enemigo, la filosofía de la historia de Hegel, que hasta hace no mucho era un defensor acérrimo, pero al leer el libro he cambiado un poco de opinión por las consecuencias que tiene. Es uno de los aspectos que más me ha interesado y me ha hecho preguntarme quién gana si es que puede utilizarse este término en la historia. ¿Los buenos, los malos, nadie? No, en la historia no hay buenos y malos. Vencedores y vencidos, sí. Incluso amigos y enemigos. Pero, digamos, si lo de amigo y enemigo ya es malo, quiero decir porque bueno, que en la guerra hay amigos y enemigos, eso es indiscutible. No puede uno parecerle muy mal que haya guerras, pero como las ha habido desde que el mundo, pues puede uno como mucho procurar que las guerras se civilicen, que el derecho internacional pueda de alguna manera mejorar, que se codifique, en fin, todos esos esfuerzos que hace la gente que se dedica a esto para no eliminar la guerra, pero por lo menos intentar hasta cierto punto civilizarla. Pero claro, donde hay guerras hay amigos y enemigos. Entonces, lo de amigo y enemigo, pues es muy desagradable, pero es mucho peor lo de buenos y malos. Porque una cosa es que yo considere que alguien es mi enemigo, pero yo he tenido enemigos políticos, vamos a decir así, en mi despacho de la facultad, cohabito todavía con uno de ellos, pero siempre hemos sido amigos, hemos sido enemigos políticos y seguramente debe ser la persona a la que más he insultado en mi vida, pero no he conseguido enemistarme con él en el terreno Entonces, personal. ¿enemigo o adversario? No, bueno, digamos adversario, pero bueno, con un nivel, digamos, de adversidad muy fuerte, sobre todo cuando se trataba de temas relacionados con el terrorismo, etcétera, etcétera. Pero había un terreno, ¿no?
hay un terreno en el cual uno se olvida de esa disputa y, como decía Rafael Sánchez Ferlosio, pues que igual que los tenistas al acabar el partido se dan la mano, pues podría decir, no, pues te he ganado y ahora te voy a romper la raqueta en la cabeza. No, se reconocen, digamos, caballerosamente el uno al otro, ¿no? Pero bueno, ahora, si hablamos de buenos y malos, entonces ya no puedes reconocerlo. Entonces el otro es malo, el otro es un desecho, no merece la pena ni siquiera tratar con él, porque no es ni siquiera del todo humano, ¿no? Pues eso es mucho peor, y por lo tanto dividir la historia o la política en buenos y malos, moralizar, como se dice, la historia o la política, eso es realmente siempre una catástrofe, ¿no? Y en el caso de la filosofía de la historia, pues bueno, Hegel, digamos, pues evidentemente tiene un pensamiento que tiende a justificar todo lo que ha ocurrido en la historia en función de un fin que la razón dicta, etc. Pero Hegel no tiene ninguna responsabilidad, ni se le puede acusar de que él tenga la culpa de que haya pasado lo que ha pasado en la historia, ¿no? Es decir, procura dar una visión del pasado que concuerde con lo que él, con ese fin racional que él entrevé. Pero en el caso de Marx, que hereda la filosofía de la historia de Hegel, la cosa es un poquito peor, porque Marx no es solamente un filósofo que tiene una filosofía de la historia, sino que además es un señor que funda un partido político para realizar, digamos, las previsiones de su teoría. Y, por tanto, alguna responsabilidad tiene, no digo sea el único responsable, ¿no?, de todo lo que después se ha hecho en su nombre, cosa que, como digo, Hegel no tenía ninguna responsabilidad. Esto me lleva a otra pregunta, y es que, sobre todo en las facultades, el hegelianismo que se estudia siempre o casi siempre está mediado por el marxismo. Y quería preguntarle qué tienen, sobre todo tanto Marx como los intelectuales marxistas posteriores, de análisis riguroso de Hegel. ¿Es simplemente que le dan la vuelta o de verdad introducen, justifican que quizá casi como Hegel, justifican que Hegel es un paso necesario para llegar hasta ellos, como si hubiera un germen marxista dentro de la filosofía Bueno, del catedrático de Berlín? hay muchas clases de marxistas, ¿no? Quiero decir, hay ahora una escuela que se llama Nuevas Lecturas de Marx, ¿no?, en la cual, pues sí, evidentemente hay, por ejemplo, unas nuevas interpretaciones de Fichte y también de Hegel, que son muy dignas de leerse y de ser tenidas en cuenta. Quiero decir que hay lecturas de Hegel hechas desde el marxismo que tienen mucha categoría filosófica, otras pues, que no tienen ninguna, como pasa siempre. Pero en general yo creo que el marxismo siempre ha visto y sigue viendo a Hegel como un aliado. Hay quizá una excepción, que es Althusser, que inventa una cosa, pido perdón por decir inventa, o se le ocurre, ¿no?, decir que, bueno, que en realidad Marx no sigue a Hegel, sino que sigue a Spinoza, y que Hegel es una especie de sarampión que se le pasa enseguida y tal, ¿no? Bueno, es una manera de plantearlo, pero en todo caso, siguiendo a Spinoza, al Marx de Althusser le sale un poco el mismo panorama que si hubiera seguido a Hegel. No veo diferencias importantes, salvo, pues, seguramente, pues, que a Althusser no le gustaba mucho Hegel, bueno, en fin. Pero no creo que, digamos, el hegelianismo siempre ha sido digamos, ya en lo que se llamaba el hegelianismo de izquierdas, antes de Feuerbach, etcétera, había eso que hay y que ha habido sobre todo en la Facultad de Filosofía durante tanto tiempo, que es la fascinación de un señor que te habla de unas cosas absolutamente metafísicas, como es la filosofía de la historia de Hegel y todo eso,
pero que al mismo tiempo te promete que vas a cambiar el mundo y que por fin, claro, entonces eso para un chaval de Es 19 fascinante. o 20 años que escucha eso, pues claro, le parece música celestial, se apunta, pero vamos, como loco, ¿no? Para mí por eso la única, bueno, la única no, pero una de las interpretaciones que más me han cautivado es la de Kojev sobre Hegel, incluso la de Albert Camus Sí, en El sí. hombre rebelde, que creo que lo ataca, lo critica desde dentro, ¿no? Ujú. Quería volver a Estudio del malestar, y es que he encontrado cierto paralelismo, mucho más desarrollado y preciso en su caso, con Nostalgia del absoluto, de George Steiner. ¿Podemos vivir sin esos grandes relatos, Dios, comunismo, el Real Madrid, el psicoanálisis? Nunca me he creído mucho de los grandes relatos. ¿O los relatos? Y no sé si me he creído menos todavía lo de los pequeños. Eh, mm, mm, yo creo que más que grandes relatos, quiere decir, porque claro, grandes relatos, la emancipación de la humanidad o el hallazgo de la ciencia, de todas las ciencias, etcétera. Pero me parece una visión, digamos, en el caso de Lyotard, que es el inventor de esto, muy prefabricada justamente para defender los pequeños relatos, la fragmentación, hacer eso que un profesor que yo tuve llamaba la multinacional del fragmento, ¿no? Que creo que también, digamos, o sea, las dos cosas me parecen ideológicas en el peor sentido de la palabra ideología. O sea, no, yo creo que no merece mucho la pena preguntar si se han acabado los grandes relatos o podíamos hacer otro gran relato todavía, etcétera. No, vamos a hacer lo que podamos, a ver si hacemos un buen relato, por lo menos, aunque no sea grande o pequeño. ¿Y usted a qué se atiene? No, yo no tengo absolutamente a nada, ni siquiera al Real Madrid. Los Beatles es lo único que no estoy dispuesto a considerar mal. Pero, digamos, no desconfío, digamos, o sea, la idea de construir, digamos, un sentido para la existencia, pues claro, me parece una labor, digamos, no digo ya indispensable, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes del domingo. Uno, pues evidentemente, trabaja todos los días para que haya domingo, ¿no? Yo recuerdo mi padre cuando escuchaba la radio los domingos por la tarde y perdía el Atlético, pues hombre, terminaba completamente destrozado. Es como si un cristiano va a la iglesia y de pronto no, el sacerdote no puede consagrar el pan y el vino y tal. Es horroroso, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, digamos la verdadera cosa importante es que el domingo es ese día que dedicamos a construir el sentido de nuestra vida, aunque más tarde o más temprano esa construcción se va a venir abajo. Eso está claro, eso no va a confirmarse nunca. Y por tanto en ese fracaso tenemos también que vivir. Pero lo que desde luego no me gusta es que me lo den ya construido. El otro libro que tengo aquí, como he dicho antes, es Esto no es música, y la narración de los hechos está íntimamente ligada a la música pop. ¿Cómo se le ocurrió mezclar la filosofía con la cultura pop de esa manera, en el que incluso encontramos un índice melódico en el que cada canción, cada referencia a los cantantes, a Elvis, a los Beatles, está perfectamente justificada y sirve como preludio o incluso ejemplo de ese recorrido filosófico que nos va trazando? Porque evidentemente para mí la música popular ha sido un elemento importantísimo en mi vida y lo sigue siendo. Y lo he hecho siempre. Desde luego, o sea, no de una forma tan descarada como aquí, pero lo he hecho siempre. Yo creo recordar, no me acuerdo, pero en mis libros de los años 89, 88, por ahí, como por ejemplo La banalidad o ese librito que se llama La metafísica, pues si no recuerdo mal, la metafísica iba precedida de un exergo de David Bowie, de The Secret Life of Arabia.
O sea que siempre es una mezcla que yo en mi cabeza he hecho y siempre además he tenido la secreta ambición de poder hacer algo con la escritura que fuese un poco equivalente a esas músicas que yo escuchaba y amaba, ¿no? Entonces, digamos, la explosión de eso fue la regla del juego, porque cuando yo empecé a escribir la regla del juego, pues se me ocurrió en uno de los capítulos poner una letrilla de los Beatles, ya, porque de verdad que pegaba en ese momento. Eh, y entonces, pues como nos pasaba muchas veces a los que escribimos, pues ya me empezó a entrar la locura de decir, bueno, ¿y si pongo una letrilla en cada capítulo? Y ya voy a buscar las letrillas de cada capítulo, etcétera. Y bueno, como la escritura de Larga del Juego pues fue un periodo muy largo y sobre todo muy intenso, de mucho trabajo, pues cuando terminé, claro, tenía todas las letrillas de los Beatles en la cabeza y parezca o no, ¿verdad? Yo nunca he tenido un tocadiscos. Y por lo tanto, pues en mi casa apenas tenía algún CD, pero en fin, no tenía discos de los Beatles. Entonces, era Navidad, digo, bueno, pues me voy eh, a darme el gusto de comprarme un disco de los Beatles. Y entonces pues, fui al Corte Inglés y me compré, entre otros, el Sgt. Peppers. Y entonces, claro, ya recordé que yo había visto esa portada muchísimos años antes, 40 años antes a lo mejor, y, y la impresión que yo había tenido cuando la vi por primera vez, ¿no? Una impresión que coincidía mucho con, yo creo, una impresión de mi generación, es decir, que al ver a toda esa gente pequeña, digamos, mezclada con otra gente tan grande, tan famosa, tan ilustre, eh, yo tuve esa sensación de que, bueno, de que mi generación íbamos a prosperar, que por fin de los que no éramos nadie, pues teníamos una oportunidad de prosperar un poco e incluso de llegar a ser alguien. Y esa fue la impresión. Entonces, ver otra vez esa portada 40 años después, cuando ya el estado del bienestar había entrado en ese momento de declive, ya estaba, digamos, el malestar integrado en nuestra vida, pues me sugirió, para gran disgusto también de mi familia, decir, bueno, creo que no he terminado del todo el libro que estaba escribiendo, que voy a tener que escribir otro para contar esto, ¿no? Y ese fue el origen, desde luego. Entonces, claro, pues, por eso decía antes que mis libros son muy raros y este, que seguramente es el que siempre había querido escribir, esto no es música, el más raro de todos, porque en el fondo no contentan a nadie. O sea, que el quien se lo compra pensando que es un libro sobre los Beatles, pues dice, ahí va, sí es de filosofía. Y quien se lo compra pensando que es un libro de filosofía, dice, pero sí es de los Beatles, ¿no? A mí Entonces, esa sensación, le confieso que me ha producido bastante placer, porque hay cosas que sí. merecen una segunda lectura, que no he terminado de comprender, pero en el mejor sentido porque quiere decir que No, además necesita tiempo. porque yo además, digamos, el gran trabajo que yo tuve que hacer para poder escribir ese libro, que yo creo que ese es el que tenga el valor de leerlo lo apreciará, que hay que trabajar mucho, pues es a ver cómo construyes, digamos, un entramado en el que puedas pasar de Marilyn Monroe a Platón y viceversa, ¿no? Sin caerte por el camino, sin que todo se derrumbe, etcétera, ¿no? Eso es el trabajo principal que tiene, ¿no? De hecho, esto nos lleva también, usted lo ha mencionado antes, a los Beatles, y creo que esto puedo confesárselo en sus clases de filosofía, en concreto de metafísica, cuando usted tiene que elaborar un argumento lógico y necesita unos cuantos sujetos, siempre lo protagonizan Pablo, Juan, Jorge y Ringo. ¿Qué representan para usted los Beatles? No, pero mi caso, por ejemplo, es completamente contrario al de aquel profesor eh, de inglés de la película de David Trueba, que este era un señor que utilizaba los Beatles para que sus alumnos aprendieran inglés. No, yo utilizo mis clases para hablar de los Beatles, para poder hablar de los Beatles. O sea, utilizo cualquier excusa. ¿Por qué? Qué tienen para usted los Beatles? Pues son en su ámbito eh, el equivalente al clasicismo
O sea, son el clasicismo de la música pop. O sea, no es que las canciones de los Beatles sean muy buenas, que lo son muchas, pero también hay otras que no tanto. No es que sean mejores que ninguna, no, es que son digamos, las que inventan cuál es la estructura de eso que llamamos música pop, ¿no? Incluso, bueno, pero había música pop antes de los Beatles, no está tan claro. Es decir, los Beatles tenían, antes de grabar su primer disco, tuvieron un repertorio como de unas 70 canciones eh, que interpretaban en directo antes de grabar ningún disco. Y si uno mira esa lista, pues en principio dices, es una lista que no tiene, o sea, es muy, muy heteróclita, ¿no? Quiere decir que está Bésame mucho, pero luego también Elvis Presley y Little Richard y tal, y Burt Bacharach, en fin, es como muy, pero si la miras en conjunto, eso, todo ese conjunto es lo que ahora llamamos música pop, ¿no? Entonces, en ese sentido son, yo creo, los creadores de ese asunto llamado música pop, que ahora se encuentra también un poco en sus postrimerías, ¿no? Pero en ese sentido son clásicos. Yo siempre empiezo mis clases de metafísica diciendo que el día en que se conocieron Platón y Aristóteles fue para la filosofía tan importante como el día en que se conocieron John Lennon y Paul McCartney, ¿no? ¿Usted se acuerda de la primera vez que escuchó una canción de los Beatles y vio esa luz de la Beatlemanía? De la primera no me ¿O de acuerdo. algún disco cuando, La primera no me cuando usted acuerdo. se dio cuenta de que eso Yo te digo era... que en mi casa nunca había tocadiscos y por lo tanto la música la escuchábamos en la radio. Y luego yo tenía un magnetofón en el que grababa algunas cosas de la radio. Entonces, ¿de cuál fue la primera? No me acuerdo, pero me acuerdo de debía ser verano del 69 o algo así, que yo salía muy tarde del colegio, porque yo creo que estaba, en fin, llegaba a mi casa como a las 3 de la tarde, mi familia ya había comido, mi padre tenía que trabajar por la tarde y tal. Y entonces yo comía solo en mi casa, o sea, solo en la mesa con el aparato de radio. Y recuerdo que había un programa que me parece que se llamaba Explosión 69 o Explosión 68 o algo así, que con un locutor que se llamaba Alfonso Eduardo. Luego, mucho más tarde me he enterado que se llamaba Afonso Eduardo Pérez Orozco, pero eso no lo sabía. Y ese hombre no sé cómo había conseguido el máster del Abbey Road de los Beatles antes de de que saliera el disco. Entonces estuvo durante varios días seguidos poniéndolo. Y si yo dijera que cuando escuché yo aquello cambió mi vida, pues estaría diciendo una cursilada, pero no una mentira. O sea, Qué bueno. para mí fue una experiencia decisiva en el sentido de que no había nunca tenido en cuenta que se pudieran hacer cosas tan inteligentes, tan hermosas, etc. En Esto no es música, recuerda que la felicidad son las páginas en blanco de la historia. ¿Cuándo ha sido feliz José Luis Pardo? Lo que son las páginas en blanco lo decía Hegel, eh, que reprochándoles a los que decían, bueno, pero es que Napoleón no fue feliz, los grandes hombres no son felices porque están dedicados a sus cosas y tal. Y él decía, bueno, pero la felicidad, ¿qué importa? Es una cosa privada. O sea, esta gente había venido al mundo a hacer cosas grandes y por lo tanto las hicieron. Y la felicidad solo escribe páginas en blanco. Eh, y es verdad que eso coincide un poco con la idea de que esos cuentos que terminan y fueron felices y comieron perdices, y que creo que todos cuando éramos pequeños y oíamos eso, a mí siempre se me ocurría preguntar, bueno, ¿y por qué no me cuentas eso? O sea, quiero decir, me cuentas todo lo de antes, pero cuéntame la felicidad, ¿no? Porque no, ¿qué pasa? La felicidad no se puede contar. Y sí, la felicidad, claro que se puede contar, es un poco más, no tiene la grandeza de las grandes hazañas históricas, pero, por ejemplo, una película en la que a mí me gustaría vivir, Historia de Filadelfia, creo que eso es una manera de contar la felicidad. Y bueno, Historia de Filadelfia y muchas otras, ¿no? Pero esa concretamente. Entonces, ¿cuándo he sido feliz? Cuando me he sentido como si estuviera en esa película, ¿no? Usted siempre alberga una nota de humor en sus clases y en sus obras. De hecho, creo que hay salidas, hay frases muy divertidas en el libro. Con qué se ríe usted? No soy muy aficionado, digamos,
a seguir a los humoristas y todas esas cosas, pero el humor me parece un elemento de necesidad no solamente para la escritura, sino para la vida, ¿no? No creo que eso haya duda para la vida y para defenderse, digamos, de la crueldad que muchas veces tiene la vida, ¿no? Y yo procuro, desde luego, siempre acercarme a las cosas con humor, aunque eso también es una cosa que puede traer consecuencias desagradables en el sentido de que a la gente lo que menos gracia le hace es que no se la tomen en serio, ¿no? Y yo siempre recuerdo aquello que decía el conde Shaftesbury, que una broma buena es aquella broma que en cierto modo te puedes tomar en serio. Y yo le añado la vuelta, y es decir, una cosa es seria cuando verdaderamente seria, cuando en cierto modo te la puedes tomar a broma, ¿no? Y eso procuro, ¿no? Entonces procuro reírme, pero vamos, tampoco, no soy de los que buscan en YouTube a los humoristas para a ver si me río un poco, ¿no? Procuro introducir ese ingrediente siempre que puedo. ¿Cuáles son los 3 o 4 libros de su vida? Por referirme, digamos, al ámbito de la filosofía, yo diría que el libro más importante de filosofía que yo he leído en mi vida es El problema del ser en Aristóteles de Pierre Banc. Porque no solamente es un gran libro sobre Aristóteles, es un libro que por una parte es un ensayo, es decir, que pone un poco en solfa todo lo que la tradición, digamos, de estudios aristotélicos hasta ese momento. Es un libro de erudición filológica rigurosísima y por otra parte es un libro que comprende todo Aristóteles, ¿no? No es ni la física ni la metafísica, no es todo. Y por otra parte, pues es un libro que me parece no solamente digamos, una magnífica explicación del pensamiento de Aristóteles, que como todos los pensadores antiguos son pensadores a los que no podemos acceder como no sea con una buena entrada como de este tipo, pues creo que también es un libro acerca de lo que es la filosofía y de cómo hay que entender la filosofía, y a mí desde luego creo que es el libro que más me ha ayudado, ¿no? Después tengo otros libros, por ejemplo, pero son libros que es verdad que no he vuelto a leer en mucho tiempo y por lo tanto no sé qué relación tendría ahora, pero he sido muy fanático de Peter Hanke, sobre todo de Carta breve para un largo adiós, que para mí era como una especie de modelo. Y bueno, me quedo con eso de momento. Vamos a ir terminando y me gustaría que habláramos quizá brevemente sobre una figura que para usted es importante y que al menos siempre la desliza también en sus clases, y recuerdo que en Estudios del Malestar al menos también una vez, recuerdo que usted dijo que llegó a conocerlo, que es la figura de Rafael Sánchez Ferlosio. Y me gustaría que nos hablara un poco de él, sobre cuáles son los libros que más le han gustado de él y qué representa también para usted. Bueno, Rafael Sánchez Ferlosio, yo he dicho, no he tenido maestros, pero Rafael Sánchez Ferlosio es lo más parecido a un maestro que yo he tenido, ¿no? No hemos podido ser maestro y discípulo, primero porque, aunque yo le conocí bastante joven, pero cuando hemos tenido más relación, ya los dos éramos demasiado mayores para ese tipo de relación, y porque además los dos hemos sido muy poco disciplinados. Pero, digamos, a mí la obra de Ferlosio me parece la obra, digamos, escrita en lengua española, que contiene, digamos, los elementos más importantes de filosofía que ha habido en el siglo XX en España. O sea, diría que a la altura de Ortega, si no en algunos casos por encima. Ahora, digamos, claro, los escritos de Ferlosio son
aparentemente caóticos, ¿no? Porque quiero decir que Ferlosio era una persona a la que yo conocí, ya, como digo, le he tratado bastante de mayor, pues claro, escribía en unas libretas, que tenía cientos de libretas, tal, y luego de ahí, con eso construía sus libros. Yo creo que el libro más acabado de Ferlosio seguramente es Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, que creo que eso es el que es como más redondo. Pero yo, desde luego, el texto que a mí o sea, que a mí me descubrió a Ferlosio fue una cosa que no sé si ahora tiene título, se llama Sobre la metáfora o algo así, pero en fin, era cuando él hizo una traducción de un libro de psicología francés que hablaba sobre el enfant sauvage, sobre el caso este del niño salvaje. Ferlosio, al mismo tiempo que hacía la traducción, digamos, en la otra parte del cuaderno iba escribiendo al revés una serie de notas a la traducción, donde, entre otras cosas, ponía verde al autor. Y por lo tanto, cuando los editores se empeñaron, porque era una mina, aquello era extraordinario, eran unas cosas mejores que otras, pero había auténticas perlas. Entonces el editor dijo, no, hay que publicar este libro con la nota del traductor y tal. Entonces, así se publicó, pero claro, cuando el autor francés lo leyó, dijo, no, de ninguna manera. Y entonces hubo que guillotinar toda aquella edición. Y solo se salvó porque publicó, me parece, Ferlosio en la revista de Occidente un pequeño cachito sobre la metáfora que yo cuando lo leí me pareció una cosa extraordinaria. Entonces yo lo citaba siempre en mis clases y siempre decía, no he podido leer el original porque están guillotinados todos los libros y tal, no sé qué. Y tenía un alumno que iba a las tertulias de Ferlosio y entonces en una clase me trajo uno de los ejemplares que habían salvado de la guillotina, y ese texto me parece de lo más lúcido que he leído todavía. Y después todos sus escritos, digamos, de eso que él llama altos estudios eclesiásticos, que son reflexiones que tienen que ver con la sintaxis y con el lenguaje sobre todo, me parecen de lo mejor de su obra, desde luego. Pero vamos, en general yo creo que es el mayor ensayista y si no el mayor prosista del siglo XX en castellano. Cuando a Julián Marías le entregan el Premio Príncipe de Asturias y del discurso, dice que las preguntas radicales de la filosofía son ¿quién soy yo y qué va a ser de mí? ¿Quién es José Luis Pardo? Ni tengo la menor idea, ni el menor interés en saberlo. No, no sé quién decía, era un político de la transición que decía que no conviene preguntarse mucho sobre sí mismo porque acaba uno enfermando de narcisismo. No, este es un asunto que quiero decir que si yo profundizo mucho en ello, diré ¿quién soy yo? Pues nadie. No, la gente que he conocido, las cosas que he visto, las películas que me han gustado, no, los libros que he leído, no más que eso, no me parece una cosa interesante. José Luis, muchísimas gracias por acudir a este espacio y ha sido todo un placer y un honor volverlo a ver y por supuesto está más que invitado para un segundo asalto. Muchísimas gracias. Gracias a ti.